Hola, soy Lucho Loaiza, comunicador social y periodista colombiano. A continuación, escucharás la lectura de un fragmento del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, libro Hallazgos y Recomendaciones. Recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para avisarte cada que se publique un nuevo episodio. Producir, editar y difundir estas grabaciones no sería posible sin tus aportes y donaciones a través de la cuenta de Nequi 319-230-5494. Gracias por escuchar. Ahora sí, comencemos. 3.18. La libertad de residir, circular y poseer. El desplazamiento forzado, el confinamiento y el despojo. Expulsar, encerrar y desplazar fue la práctica más frecuente en las que se vulneraron valores más importantes del ser humano: su residencia, su territorio, su libre circulación, sus propiedades. El control del espacio y de la riqueza con propósitos vinculados con el conflicto armado se hizo más fácil sacando a la gente de sus hogares o de sus sitios habituales de trabajo, o limitando su movilidad, o simplemente quitándoles las tierras. Huir se convirtió en una fórmula denigrante de salvar la vida, perdiendo cosas y valores, y a veces quedarse inmóvil por la fuerza representó también una coerción a la libertad, uno de los derechos más preciados del ser humano. En el momento del desplazamiento yo salí con mi marido y mi niño que me acompañaba y los otros muchachos que ya estaban grandes. Nos fuimos para Mapiripán, en una embarcación, una canoa. Nos mandaron una falca para que nos recogiera, para que nos llevaran para Mapiripán. Allá estaban todos, y los que iban con nosotros. Íbamos como 95 personas y nos hicimos en una casa. Después, como a las 2 de la mañana, nos tocaron la puerta, pero nosotros no quisimos abrir. Nos quedamos quieticos, no contestamos ni nada. De todas maneras, el susto fue tremendo. Nos sacaron en avioneta, en ese avión de carga que entraba en la remesa por ahí, porque allá no entran carros. Nosotros asustados nos fuimos para Bogotá, allá también aguantando hambre, por allá con miles de necesidades sin tener la forma de vivir por dejar por allá todo botado. Y todavía seguimos, por lo mismo, y estamos así, quién sabe hasta cuándo nos tendrán así con las necesidades. Entrevista 267, VI 00007. Mujer, desplazada Guaviare. Mujer víctima de desplazamiento forzado, despojo, ataque indiscriminado y amenazas. San José del Guaviare, Guaviare, 1997-2019. El desplazamiento forzado es una de las heridas más extensas y con un profundo impacto social, de reconfiguración territorial y de modos de vida del conflicto armado. Según la integración de datos del proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG, entre 1985 y 2019 se registraron 7.752.964 víctimas de desplazamiento forzado, dado que se trata de las víctimas con mayor identificación. A diferencia de los apartados de homicidios, desaparición, secuestro y reclutamiento, en los que se usa la integración final de datos que incluye la asignación del valor más probable de los campos, sin información de diferentes variables, en el apartado de desplazamiento se utiliza únicamente la integración de datos, ya que en la información disponible no permite la asignación estadística de valores para los datos faltantes. El proyecto JEP-CEV-HRDAG incluye en su base de datos integrada de víctimas únicas identificadas con nombre y apellido, deduplicadas y que tengan información mínima sobre el departamento y el año del hecho. Por esa razón, por la fecha de corte diferente y por otros ajustes en la calidad de datos, la cifra final es ligeramente inferior a la que representa el RUV en sus estadísticas. Sin embargo, la tendencia es la misma. El exilio es abordado en el informe final en el capítulo de las verdades del exilio, la Colombia fuera de Colombia. El desplazamiento forzado se presenta cuando personas o grupos de personas se han visto obligadas a salir por la fuerza o intimidación de su residencia o de su sitio habitual de trabajo, como resultado de un acto realizado por los actores del conflicto armado, o por una violación de derechos humanos o una infracción al derecho humanitario, o para evitar los efectos propios del conflicto armado, siempre y cuando no hayan cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. El desplazamiento forzado provoca el rompimiento del modo de vida de las víctimas, quienes deben volver a empezar y reconstruir su vida muchas veces en barrios marginales de ciudades o en zonas de conflicto armado en condiciones de desprotección.
la pérdida de modos de vida, identidades fundamentalmente campesinas, posibilidades productivas y dinámicas culturales ha sido una catástrofe que, si bien ha sido conocida en el país, es silente, especialmente en cuanto a sus efectos sociales. El desplazamiento forzado no solo está asociado a amenazas o hechos directos de violencia como homicidios de familiares y masacres, también tiene relación con un entramado de intereses que incluyen actores armados, políticos y económicos en el control y usufructo de los territorios a distinta escala. Estas dinámicas del desplazamiento en la disputa por la tierra y en su consecuente despojo explican la consolidación de poderes locales, el reciclaje del conflicto armado y la persistencia del desplazamiento en regiones como el Urabá antioqueño, el Darién chocoano o el suroccidente del país. La población sufrió un desplazamiento igualmente masivo durante el periodo de la violencia, 1946-1958, y luego un nuevo ciclo de desplazamiento forzado masivo durante el conflicto armado de grandes proporciones, en el que a partir de 1995 y hasta 2002 tuvo su crecimiento mayor. En ese año se registra la cifra más elevada, con 730.904 víctimas. Esta situación agravó la crisis humanitaria en los territorios y ciudades. Después del aumento mencionado, hasta 2008 se mantuvo en niveles cercanos a las 400.000 víctimas anuales, para bajar y mantenerse hasta 2014 a cifras alrededor de las 250.000 víctimas, y desde ahí ver una disminución sustancial que coincidió con la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Gráfica. Número de desplazados forzados por año, 1985-2019. Tras la firma de los acuerdos de paz, a pesar de la disminución, siguió la persistencia del desplazamiento forzado con más de 100.000 víctimas por año, tanto individuales como familiares y colectivos. De acuerdo con la información de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, se registraron entre 2017 y 2021 más de 223.366 víctimas, solamente entre los desplazamientos forzados masivos. Las regiones más afectadas en estos hechos, a partir de 2017, han sido la región del Pacífico, principalmente Chocó y Nariño, seguida por la región fronteriza de norte de Santander, la región Caribe y la región andina, principalmente Antioquia. En 2021 en particular, fue el año en el que esos desplazamientos masivos han registrado su dato más llamativo, 82.846 víctimas. Según el proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG, en el 67% de los hechos de desplazamiento no se identifica a los responsables del desplazamiento forzado o aparece autor desconocido, y al ser tan pocos los datos a disposición, las cifras observables son poco confiables. De los datos conocidos, el 17% refieren a la responsabilidad de grupos guerrilleros, el 12% a grupos paramilitares y menos del 1% a agentes del Estado. Estos datos no son representativos por diferentes factores. Entre otros, a muchas víctimas se les decía, por ejemplo, que si señalaban responsabilidades de los grupos paramilitares, no tendrían derecho a ninguna reparación, porque los paramilitares ya no existían, puesto que se habían desmovilizado bajo el proceso de justicia y paz. Los grupos guerrilleros, paramilitares y postdesmovilización, así como la fuerza pública, cometieron violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que traen como consecuencia que poblaciones enteras tengan como única salida huir de sus territorios. Según el proyecto conjunto, el departamento más afectado fue Antioquia con 1.480.596 víctimas, el 19%, seguido de Bolívar con 631.276 víctimas, el 8%, Magdalena con 478.009 víctimas, el 6%, Nariño con 442.695 víctimas, el 6%, y Valle del Cauca con 435.455 víctimas, el 6%. Si bien el desplazamiento forzado se da en contextos de amenaza para la vida de personas y familias, los testimonios recogidos por la Comisión indican que el desplazamiento forzado estuvo acompañado también de otras violaciones de derechos humanos. Al menos el 37% de los 12.190 hechos de desplazamiento documentados por la Comisión se presentaron en conjunto con amenazas, despojo, tortura, atentados, ataques indiscriminados, violencias sexuales y reclutamiento. Gráfica. Hechos de desplazamiento forzado con otro tipo de violaciones de derechos humanos. Las gráficas solo incluyen victimizaciones que ocurrieron al mismo tiempo en el mismo lugar. Fuente: base de datos de entrevistas a víctimas, familiares y testigos recogidas por la Comisión de la Verdad. Si llegaste hasta aquí, te pido me apoyes compartiendo estas grabaciones con tus familiares y amigos, para que más personas conozcan la verdad del conflicto armado en nuestro país. Gracias por escuchar
y hasta pronto.